Saludos amigos, lo que tenemos acá es un circuito que nos hemos hecho, como pueden ver, con muy pocos componentes, apenas un transistor TIP 122, un potenciómetro de 10 kilo ohmios y un capacitor de 100 microfarads electrolítico y unos cuantos cablecitos. Este aparato lo que hace es que nos permite variar el voltaje de corriente directa, puede ser de una fuente de alimentación, para suministrárselo posteriormente a una carga. A modo de demostración, pues nosotros lo hemos probado con este pequeño motor era de una radiograbadora. Le podemos regular su velocidad desde mínimo hasta su máximo dentro del rango de 12 voltios, que es lo que nos está dando la fuente acá, pero el circuito nos permite a nosotros variar de 3 a 24 voltios. También hemos probado con este pequeño motor de impresora que tiene un rango de voltaje desde 12, de 9 hasta 24 voltios, y finalmente pues con un bombillo de esos de auto a 12 voltios, y como podemos ver podemos regular también su intensidad. Podríamos usarlo también para controlar la temperatura de un cautín de 12 voltios, por ejemplo. Ok, incluso si nosotros quisiéramos, pudiéramos incorporar este módulo ya hecho acá adentro de la caja y dejar la perillita del potenciómetro aquí fuera, para que a través de sus terminales, que también irían hacia afuera, poder nosotros tener una fuente de voltaje variable con una fuente que esta era de una computadora. En otro video vamos a ver cómo adaptarla, pero ahora vamos a demostrarles cómo crear este circuito, que es una base para posteriormente hacer la fuente de voltaje regulable con la fuente reciclada de una CPU. Entonces vamos al video. Bien, para realizar este sencillo pero útil montaje, pues vamos a requerir de los siguientes componentes. Vean, el componente principal es este transistor de acá TIP 122. Ese es el código de referencia. Además de eso, vamos a ocupar un potenciómetro de 10 kilo ohmios y un capacitor de 100 microfaradios a 16 voltios. Y adicional a eso, pues un pequeño disipador en donde vamos a colocar nuestro transistor para pues la disipación de calor por si fuera necesario. Y esto que es una plaquita de circuito impreso. Esta plaquita de circuito impreso yo la estoy reciclando de otros componentes que tenía por ahí, pero al igual que estas otras piezas, ustedes pueden comprarlas en el comercio de repuestos electrónicos de su localidad o por internet. Esta plaquita la hay en diversas presentaciones. Está la plaquita de tipo universal, que ya viene con los huequitos, con una serie de huequitos en donde vamos a colocar los componentes. Viene también la placa virgen, que nosotros podemos utilizar para diseñar un circuito impreso y luego pues realizar las pistas que vamos a necesitar según el circuito que vayamos a hacer. Eso se puede conseguir, como les digo, en el comercio electrónico o por internet. Vamos a comenzar entonces sujetando el transistor al disipador. Bien, sencillamente lo sujetamos con un tornillito a la medida y listo, ya tenemos nuestro transistor sujeto a el disipador de calor. Y si tenemos pasta térmica, pues también mucho mejor todavía. Para facilitar un poco la conexión de los terminales al resto de componentes, entonces abrimos lo más que se pueda, de modo que no peguen con la placa que vamos a utilizar. Y seguidamente, pues ya que tenemos el componente instalado en el disipador, entonces vamos a abrir unos orificios acá a la medida para atornillar el disipador a la plaquita de circuito impreso. Ya que tenemos finalmente el disipador junto con el transistor ya instalados en la placa. Ok, aquí lo que falta entonces es armar, conectar el resto o los otros dos componentes que son los que nos hacen falta. Vamos a ver la guía o el diagrama que vamos a utilizar para la conexión de estos componentes. Aquí tenemos nuestro transistor TIP 122 y acá están sus tres terminales. Están identificados de esta manera: la base, el terminal que tenemos aquí a la izquierda, viendo el transistor así de frente. El terminal del centro es el colector y el terminal de la derecha es el emisor. Entonces, fíjense que según el diagrama hay una fuente de corriente directa, que en este caso puede ser una fuente de 3 a 24 voltios. Según nuestro diagrama, el terminal positivo de la fuente de alimentación va a ir a uno de los terminales del potenciómetro de 10 kilo ohmios, pero además va a ir al colector del transistor. Fíjense, hace una ramificación. Luego, el terminal del centro del potenciómetro de 10 kilo ohmios va a ir a la base del transistor, que como dijimos es el terminal que tenemos aquí más a la izquierda, y del emisor, que es el terminal que tenemos más a la derecha. De ahí vamos a enviar a uno de los terminales del capacitor de 100 microfaradios. El terminal negativo de la fuente de alimentación va a ir directo al tercer terminal del potenciómetro y a el negativo del capacitor electrolítico de 100 microfaradios. Y de ahí vamos a tomar dos cablecitos que van a ir a la carga que vamos a conectar. Acá en el diagrama dice que el terminal del centro del potenciómetro va directamente a la base del transistor. Entonces lo voy a conectar aquí directamente con soldadura, pero pues si ustedes tienen una tarjeta con más espacio, que sería lo más conveniente,
pues le consiguen otra posición. Voy a incluso a pegar el potenciómetro a la placa con silicón. Y aquí, como podemos ver, hemos puesto soldadura al terminal del centro del potenciómetro para conectarlo a la base del transistor. Entonces, este terminal de la izquierda va directamente al positivo de la fuente o de la batería, pero además hace una ramificación hacia el colector. Vamos a ver cómo lo haríamos. Bien, entonces aquí, como podemos ver, hemos conectado el cablecito que vendría de la fuente de alimentación, lo hemos conectado a el terminal de acá, de la izquierda del potenciómetro, y según el diagrama, de ahí sale una ramificación que iría a conectarse al colector de nuestro transistor. Vamos a ver entonces. Acá, pues, como podemos ver, hemos traído el cable que vendría del positivo de la fuente a este terminal del potenciómetro, y luego pues sacamos la ramificación. Ahí se puede ver por abajo que viene directo al colector de nuestro transistor, y aquí el emisor va a salir un cable que va a ir al positivo de nuestro capacitor. Bien, el positivo del capacitor va conectado al colector del transistor, y acá el negativo, que es, acá está claramente marcado, ven, es esta franjita blanca con ese símbolo menos, es el negativo del capacitor. Este va a ir directamente hacia el negativo de la fuente, pero además, según nuestro diagrama, del negativo del capacitor que va a la fuente, fíjense, al negativo de la fuente, también ramifica hacia este terminal del potenciómetro. Vamos a hacer esa conexión entonces. Bien, acá tenemos entonces del negativo del capacitor sale un cable que va a conectarse por un lado a este terminal de potenciómetro, y por el otro lado va directamente al negativo de la fuente. ¿Ven? Aquí iría directamente al negativo de la fuente. Les decía que esto de ordenar los componentes, pues obviamente dependiendo de la placa que ustedes tengan a mano, el espacio y todo eso, la forma que quieran darle, pues eso no afectaría en nada mientras respetemos el diagrama pues que estamos sugiriendo, y mientras los componentes estén en buenas condiciones les va a funcionar. Aquí lo que quedaría entonces es sacar del positivo del capacitor un cable que vaya al positivo de la carga que vamos a utilizar, y del negativo del capacitor otro cable que vaya al negativo de la carga. Es decir, un cable que vendría del positivo del capacitor, y del emisor del transistor iría al positivo de la carga, es decir, a la salida del regulador o del variador, y del negativo del capacitor sale el negativo que va a la carga. Y aquí tenemos entonces ya el circuito finalizado. Yo le voy a poner un poco de silicón a cada cable para que queden fijos, pero si ustedes prefieren pueden usar pues sujetadores especiales para eso. Aquí lo tenemos entonces, y para poner a prueba nuestro circuito vamos a hacer lo siguiente. Vean, yo voy a alimentarlo con esta fuente que es era de una computadora, una antigua computadora, pues lo extrajimos de una computadora de escritorio y lo usamos para realizar este tipo de trabajitos, o para alimentar alguna carga que necesitemos en algún momento. Yo tengo previsto en algún video futuro hacerle una sugerencia de cómo nosotros podíamos transformar esta fuente en una útil fuente para trabajos acá en taller. Pues si Dios lo permite, más adelante hacemos un video y le vamos a adaptar precisamente un circuito de estos para que nos permita hacer variación de voltaje dentro del rango que nos permita la fuente, ¿verdad? Entonces, según el circuito de la fuente de alimentación de la computadora, el amarillo es el positivo. Vamos a utilizar la salida de 12 voltios de esta fuente para alimentar nuestro circuito. Entonces aquí tenemos el positivo de la fuente de la CPU al positivo de nuestro circuito, y el negativo de nuestro circuito se lo vamos a conectar al negativo de la fuente, que este sí es de color negro. Ahí tenemos entonces ya nuestra fuente al circuito, y acá tenemos obviamente la salida de nuestro circuito regulador, y se lo vamos a conectar primeramente a este motorcito de 12 voltios que era de una vieja radiograbadora. En este caso, el negativo de este motorcito es el de color blanco, lo conectamos al negativo de nuestro circuito, y el positivo pues al positivo de nuestro regulador. Aquí lo tenemos ya, de esta forma, ¿ven? Encendemos nuestra fuente para que le llegue voltaje al circuito, ya lo tenemos encendido. Ahora sí vamos a empezar a regular la velocidad de nuestro motor poco a poco acá con el potenciómetro. Vamos a ver. ¿Ven? Ahí empezó a moverse, ¿ven? A baja velocidad. Vamos a ver, y lo vamos a ir acelerando. Y ahí lo tenemos ya. Vamos bajando velocidad. Voy a llevarlo al mínimo. Ven, ahí está. Entonces de una velocidad mínima a una velocidad máxima. Ahí lo tenemos. Vamos a probar con otro motor. Aquí hemos conectado un motor de una impresora, y pues obviamente estas conexiones las estamos haciendo acá para la demostración, pero obviamente una conexión más formal pues sencillamente usamos los conectores y lo demás que se requieran para el motor o la carga que estemos utilizando. Vamos a ver,
Ahí empezó a girar lento, ¿lo ven? Y va acelerando. Ahí lo tenemos a máxima velocidad y vamos a regularlo hacia abajo. Ok, esto yo lo estoy haciendo con esta carga, obviamente. Si ya nosotros tenemos la fuente, como la que estamos usando, entonces si le incorporamos este circuito aquí a la fuente, entonces vamos a tener una fuente variable dentro del rango. En este caso nos da pues de 3 voltios hasta 20, 24 voltios máximo, ¿verdad? Con un amperaje pues que va a depender obviamente del amperaje de la fuente que estemos usando, pero el transistor tiene una capacidad de hasta 5 amperios. Ok, entonces acá hemos conectado un bombillo que funciona con 12 voltios. Ahí pueden ver, ahí empezó a brillar y lo llevamos hasta su punto máximo. Ahí lo tienen, máximo brillo, mínimo brillo, y lo regulamos a como nosotros lo decíamos. Esta es la forma en que este circuito nos va a permitir a nosotros, ven, con pocos componentes y una parte reciclados, vamos a poder nosotros regular el voltaje de la salida de esta fuente. Mira, acá tenemos nuestro multímetro configurado en la opción de medir voltaje de corriente directa. Hemos conectado sus dos puntas de prueba, la punta roja al positivo de nuestro circuito y la negra al negativo del circuito. Y ahí mismo tenemos conectado el bombillo, como estaba anteriormente. Vamos a probar nuestro circuito. Fíjense, a medida que vamos incrementando, girando el potenciómetro, a medida que vamos girando el potenciómetro va a ir incrementando el voltaje y va a ir brillando el foco. Ahí lo tenemos en 1 voltio, 1.3 voltios. Ahí empezó a brillar ya el foco, 2.3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, ahí va creciendo, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que el multímetro nos da 10 porque tenemos conectado el bombillo. Si nosotros desconectamos el bombillo, pues va a subir a 12 el voltaje, puesto que hay una caída de tensión por el bombillo. Ok, ahí tenemos entonces, ahí va bajando hasta 0 voltios prácticamente. Entonces, ese es el modo en que funciona nuestro regulador. Si nosotros quisiéramos, podríamos incluir dentro de esta caja este circuito y dejarle únicamente la perilla del potenciómetro por acá afuera y los dos terminales de salida. Entonces vamos a tener nosotros una fuente de voltaje variable que, según dice acá, a 12 voltios nos da hasta 30 amperios. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, este transistor soporta hasta 5 amperios, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener en cuenta ese detalle, ¿verdad? Pero podríamos hacer eso. Yo tengo previsto para algún video futuro hacer esto mismo, incorporar un regulador a una fuente de estas y tenerla como una fuente de voltaje variable. Son muy buenas y, como pueden ver, tiene muy buena capacidad en corriente. Les decía, es una demostración. Ustedes pueden acondicionar y hacerle las mejoras del caso a esto con una plaquita nueva, con su perillita acá, que por ahí la tenemos, pero se nos perdió. Para los amigos que prefieren comprar el regulador ya hecho, pues es muy sencillo, lo pide por internet o en el comercio de repuestos electrónicos puede conseguirse un módulo regulador, ya viene con todo, listo solo de instalar, esa es una opción. Pero para los que tenemos esa curiosidad y esa pasión por hacer las cosas nosotros, entonces acá tenemos esta forma, este modo de experimentar y de probar, y que ya vimos que sí funciona, ¿verdad? Es cuestión de usarlo y sacarle provecho. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos y amigas se beneficien con la información que gustosamente y que gracias a Dios podemos compartir acá con ustedes a través de nuestros videos. Dios les bendiga a todos, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.